Buen día, buenas tardes, muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven en los distintos tiempos y latitudes del planeta Tierra a través de este medio. Reciban un saludo fraterno de mi parte. Hoy una vez más nos contactamos con ustedes en esta serie de videos, un nuevo tema en el que queremos compartir con ustedes, escudriñar la palabra sobre ciertos temas. Una vez más, además de vernos, puede darnos like, puede suscribirse, puede mandarnos sobre todo sugerencias de temas, de comentarios para mejorar, para quitar algunas cosas que a lo mejor no estén buenas. Y lo importante es que podamos edificarnos todos alrededor de la palabra de Dios. El tema de hoy, yo soy consciente que es un tema delicado, pero no por eso debemos de soslayarlo. Es el tema que tiene que ver con la relación entre la iglesia e Israel. Es el tema que tiene que ver con cómo los cristianos debemos de relacionarnos o de ver, concebir a Israel el día de hoy a partir de Jesucristo, a partir de la novedad que significó o que promovió Jesús en relación a los judíos y en relación a los gentiles. Y lo vamos a hacer, y en esto quiero que quede claro, lo vamos a hacer, estimados y estimadas, a partir de 3 capítulos de lo que yo considero es una de las personas más autorizadas para hablarnos de este tema, como es el apóstol Pablo. Me refiero a los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, que como sabemos es considerado el testamento teológico pastoral de Pablo. Pablo en la carta a los romanos nos deja el canto del cisne, como dicen algunos, es decir, una expresión teológica pastoral de cierre en su vida. Y ahí encontramos entonces, y por eso yo considero a Pablo una de las voces más autorizadas para hablarnos de la relación entre Israel y la iglesia, porque en primer lugar él es judío, él era judío y nunca dejó de ser judío. En segundo lugar, él tuvo una experiencia con Jesucristo, o sea, él tuvo la experiencia de ser judío y que nunca lo dejó de ser, pero luego tuvo la experiencia de conocer al Jesús resucitado y vivir las implicaciones que eso tuvo en su existencia, en su teología, en su cosmovisión, en su experiencia de fe. Y desde esa experiencia de fe vivida por el apóstol Pablo, es que él nos hablará de la relación entre Israel y la iglesia en los capítulos 9, capítulo 10 y capítulo 11 de la carta a los romanos. Y ahí es donde yo quiero, hermano y hermana, y yo lo quiero pedir un favor a todos los que están viendo este video. Leamos, porque no lo vamos a poder hacer aquí en el corto tiempo de este video. Leamos estos capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos. Porque yo voy a estar haciendo referencia en estos 3 encuentros a cada uno de esos capítulos, a las ideas centrales que nos comparte el judío convertido al cristianismo que se llama Pablo de Tarso, fuente autorizada sobre este tema. Y necesitaremos que usted tenga el trasfondo de haber leído el texto bíblico. Muy bien, el apóstol Pablo tuvo la experiencia a lo largo de sus años misioneros de predicarle y de ver la conversión de varios judíos al cristianismo. Pero también el apóstol Pablo tuvo la experiencia, y precisamente él es el emisario por excelencia, de predicar ese mismo evangelio no solamente a los judíos, sino que también a la gentilidad, es decir, a los no judíos, a los paganos redomados. Y Pablo tuvo la experiencia de que poco a poco él fue viendo cómo el pueblo judío, su pueblo, por el que en el capítulo 9 dice que está triste porque no ha aceptado a Jesús, vio cómo ese pueblo vino rechazando consecutivamente, cotidianamente a Jesús.
Y a partir del año 70, ya cuando Pablo no estaba vivo, a partir del año 70 después de Cristo, en el primer siglo, ese rechazo se hizo todavía mayor. Cuentan los historiadores del primer siglo. El rechazo hacia Jesús de parte de los judíos se hizo más contundente. Y Pablo ya lo había vivido, ya lo estaba viviendo en el fragor de su experiencia misionera, pastoral y teológica. Entonces Pablo, a la luz de esa experiencia y como una respuesta a las preguntas que muchos judíos cristianos o muchos judíos no cristianos le hacían, vos nos estás hablando del mensaje del Evangelio y cómo queda Israel si ha sido el pueblo elegido, cómo queda el pueblo del Antiguo Testamento que recibió las promesas, cómo queda el pueblo de Israel que fue elegido desde los patriarcas, cómo queda este pueblo de Israel ante esta novedad del mensaje de Jesús que vos nos estás predicando. Esas son las preguntas que mueven al apóstol Pablo a escribir en esta carta que es el testamento espiritual de él, los capítulos 9, los capítulos 10 y los capítulos 11. Como les decía, no podemos dar lectura al capítulo, es demasiado largo, pero sí los recomiendo que ustedes lo lean. A grosso modo, en los primeros 5 versículos en el capítulo 9, Pablo nos habla con el corazón. Y dice Pablo, siento una gran tristeza y llevo siempre un gran dolor en mi corazón. O sea, Pablo habla de su pueblo no como el fariseo, señalándolo, sino que habla con corazón compungido por lo que su pueblo vive. ¿Y qué es lo que vive su pueblo? Ya lo vamos a ver. Pablo comienza enumerando los privilegios de Israel del Antiguo Testamento. Son el pueblo, dice, son los hijos que Dios eligió. Les mostró su gloria cuando recibieron los pactos, les dio la ley, la adoración en el templo, sus promesas y de los antepasados de ellos vino el Mesías. O sea, Pablo reconoce y reconocerá en los 3 capítulos lo positivo, lo bueno, lo permanente del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, del cual él es un hijo directo, un heredero legítimo, de la tribu de Benjamín, dice en Filipenses capítulo 3. Pero luego Pablo empieza a dejarnos caer una serie de perlas que tienen el objetivo de ilustrarnos la conclusión del capítulo 9. Voy a leerlo desde la conclusión del capítulo 9, el resto del capítulo. En el capítulo, en el versículo 22 al 29 de Romanos 9, Pablo dice lo siguiente. Miren qué cosa más linda, más tremenda esta. Dice, eso mismo sucede con lo que Dios ha hecho. Dios quiso mostrar su ira y también quiso dar a conocer su poder a la gente. Por eso ha soportado con paciencia a aquellos que lo hacen enojar, quienes serán destruidos, dice. Hizo esto para mostrar lo grande y espléndido que es Él. Dios muestra compasión con los que Él ha preparado para recibir su gloria. Todas estas palabras del capítulo 9, versículos 22 y 23, Pablo son como que nos está preparando, nos habla de que Dios ha abierto su misericordia, nos habla de que Dios ha tenido paciencia con quienes lo han rechazado, y en el versículo 24 nos deja caer, como dicen, la piedra. Nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado. Su pueblo elegido hoy no es solo el pueblo judío, pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Y luego viene versículo 25 hasta el 29, una serie de citas bíblicas del profeta Oseas, del profeta Isaías, en las que Pablo sustenta esta afirmación del versículo 24. Pablo dice, concluye el capítulo 9
diciendo de que ahora, y está hablando de su presente, y quien lo está diciendo es un judío converso a Jesús, que nunca dejó de ser judío, pero que conoció a Jesús. Dice, ahora hay un nuevo pueblo. Lo estoy parafraseando. Si no, léalo usted. Ahora dice, Dios ha elegido un pueblo que no solo es el pueblo judío, pues en él hay también pueblos que no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Pablo nos deja caer esta gran conclusión en el capítulo 9. A partir de Jesús, Dios ha configurado, Dios ha elegido un nuevo pueblo de Dios. Un pueblo integrado por judíos, así como Pablo, que aceptaron a Jesús, que aceptaron la revelación de Dios en Jesús, la justicia de Dios en Jesús, y los gentiles. Y esto refleja la experiencia misionera de Pablo. Pablo fue viendo cómo paulatinamente su pueblo se fue alejando del mensaje del Evangelio de Jesús, y luego fue viendo cómo la gentilidad fue acogiendo ese mensaje. Y entonces Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, concluye que ahora, a partir de Jesús, Dios en su misericordia ha constituido un nuevo pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era étnico, referido a una raza, referido a un idioma, referido a una geografía. Ahora el nuevo pueblo de Dios será más amplio. No estará referido a una etnia, no estará referido a una raza, a un idioma, a una geografía, sino que será multitud, como dice Apocalipsis en el capítulo 7. Multitud de razas, multitud de culturas, expresando la riqueza de la gentilidad. Y Pablo en el capítulo 9, entonces ahora nos vamos al comienzo, trata de explicar esto con imágenes que eran muy conocidas en el pueblo judío no creyente en Jesús. La imagen, por ejemplo, de los dos hijos de Abraham. Los judíos la aplicaban a los gentiles diciendo, nosotros somos los hijos de la promesa de Isaac, ustedes son los ismaelitas. Así era la aplicación rabínica de este texto en el tiempo de Pablo. Pero miremos en los versículos 6 al 9 cómo Pablo le da la vuelta y dice, no todos son israelitas. Los verdaderos israelitas son los de la promesa, pero hay israelitas que son no hijos de la promesa. Y Pablo lo que está diciendo es entonces, Pablo lo que estará insinuando ya es que los verdaderos israelitas, hijos de la promesa, serán los que han aceptado y los que iban a aceptar a Jesucristo como revelación de la justicia, de la nueva justicia de Dios. No la justicia por las obras, sino la justicia por la fe. Entonces, fíjense hermanos, cómo Pablo nos deja atolondrados, como decimos, en este capítulo 9. No la adoró, no doró la píldora, no nos la dio suavecita, enmantequilladita, sino que de un solo la dejó caer, pero con una profundidad bíblica. Miren, hermanos, lo van a ver en este video, lo vamos a ver. Hay una serie de textos bíblicos que utiliza Pablo acá, que es tremendo. Utiliza textos de la ley, del Pentateuco, utiliza textos de los profetas, a todo lo largo. Es una colección de textos que utiliza Pablo en el capítulo 9 para demostrar esta afirmación con la que concluye el capítulo diciendo que ahora el nuevo pueblo de Dios está constituido por judíos que han aceptado a Jesucristo y por gentiles. O sea que es un nuevo pueblo de Dios. Ya no es el pueblo
con las características que tenía en el Antiguo Testamento, sino que ahora el pueblo, a partir de Jesucristo, y Pablo y yo quiero como junto con Pablo hacer ese énfasis, a partir de la presencia y la obra de Jesucristo, se configura un nuevo pueblo. Así lo entendió Pablo el judío, que nunca dejó de ser judío, pero que tuvo la experiencia de conocer a Jesucristo. Así lo expresa en este primer capítulo en el que él aborda la relación entre Israel y la iglesia. En el próximo video, véalo por favor, vamos a ver el capítulo 10, donde Pablo nos dice por qué de esta conclusión. Que el Señor les bendiga.